Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Recordarles nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. También nuestros números telefónicos para que vayan marcando y nos digan sus opiniones y sobre todo que nos ayuden esta noche con la pregunta que les hacemos a nuestros panelistas. ¿Quiénes consideran ustedes o quién o qué institución consideran ustedes que debe responsabilizarse o tener un rol más activo en el manejo de la lucha contra el dengue? Mire, sobre el plan que se supone que está haciendo el Estado para trabajar eso, no solamente salud pública, sino educación y otras instituciones involucradas, tanto también de la sociedad civil que intervienen en este tipo de jornadas. Independientemente de esas instituciones, pues yo creo que cada uno de los ciudadanos tenemos que saber que son enfermedades frecuentes que vienen por temporada en nuestro país y que siempre tenemos que tener la correcta prevención. E independientemente de que podemos decir, pero no llegan las informaciones, hay zonas vulnerables donde se trabaja con mucha eficiencia, pero el ciudadano tiene que integrarse un poquito más y dejar de ser apático a situaciones donde su vida corre peligro. Eso también pasa en épocas de huracanes, en épocas de tormentas, que tiene que estar la defensa civil, la policía, los bomberos, tratando que las personas que viven en zonas vulnerables salgan de los lugares y muchas veces usando hasta la fuerza pública para poder retirarlos de ahí, porque comenzaron a vivir por deficiencia del mismo Estado, en lugares donde no debían vivir, y entonces ahí viene la desgracia. Yo creo que el llamado tenemos que hacérnoslo todos. Algo que comentábamos aquí fuera del aire es que el dengue le ha dado también a nuestros hijos, le ha dado a personas que dirán, pero ¿y a qué parque, dónde se están exponiendo? Que tú entiendes, un apartamento, un edificio, ¿cómo le dio el dengue? Bueno, ¿dónde le picó el mosquito? Donde quiera puede haber ese mosquito, o sea que es una plaga que como nación, por eso Salud Pública fumiga muchas veces las calles, los barrios, pero todos tenemos que cooperar y todos tenemos que colaborar con trabajar de eliminar este tipo de plagas que vienen a países tropicales como el nuestro. Y las líneas de cuidarnos sobre las protecciones que tenemos que tener son ya conocidas. Tener los envases de balde tapado, usar cloro para limpiarlos, también el tema de esas gomas, esos tarros que se llenan de agua, esos potes, esas botellas, esas cosas que se quedan, esos desechos, porque mire, hay jornadas que han hecho hasta legisladores, creo que Guadalupe ha podido ver, igual que yo, que lo envían en las redes sociales de los legisladores, levantando escombros. Yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde tenemos que llegar nosotros para acercarnos a las comunidades, que explicarle que nuestra manera de aportar es evitando que ellos sean contaminados con algo que no es la primera vez que pasa? O sea que todos tenemos que colaborar y todos tenemos que contribuir, porque si uno de nosotros se enferma, si un dominicano muere, es importante. No tenemos que esperar que mueran 5, que mueran 10, que mueran 12, que mueran 50. Mira, el tema del dengue efectivamente no tiene clase social, no tiene espacio geográfico donde pueda darse o infectarse cualquier persona. Y también estoy de acuerdo con Karen en cuanto a que todo el mundo debería participar en este tipo de jornadas de prevención de lo que es esta enfermedad que afecta, sobre todo en esta época, como el dengue, que genera fallecimientos, muertes, porque ya sea 50, 53, 56 fallecidos, un fallecido es algo alarmante para nuestro país, porque no podemos nosotros exponer a nadie que pueda tener esta situación. Pero, ¿qué yo pienso? Y si podemos buscar responsable, pudiéramos poner nombre y apellido. Ahora, hay que hacer algunas preguntas. El que no le llegue agua potable a un ciudadano, a una familia, como pasa en San Cristóbal, que solo el 35% de la población recibe agua en su casa y tiene que salir a comprar camión de agua sin un manejo adecuado del preciado líquido, que tienen que envasar aguas en diferentes tanques porque duran semanas y no tienen acceso al agua y tienen familias que necesitan y demandan el servicio del agua. Pero igual también la gran contaminación de basura, contaminación alrededor de los ríos, que un río que vierten las empresas sus desechos sólidos allí. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pero además, la fumigación, que es verdad que en algunos casos alguna institución pública lo hace, pero lo hace justamente después que pasa el problema, no en temas preventivos. Yo recuerdo, cuando salió la chikungunya, que tú la mencionabas el año pasado,
salieron todas las instituciones públicas, diciendo todo, tal vez estoy generalizando, porque en Aguja no pero fue. Pero muchas, no. Pero en Aguja su jornada. Ahí fue, por ejemplo, la WERS hizo una fumigación que yo creo que no tiene que saber con nada de salud, ¿verdad? Ahí fue, ¿qué institución? Cualquiera, deporte. Todos, porque fumigó. todos fueron afectados. ¿Por qué? Porque era tanto la situación que había de personas afectadas que todas las instituciones se unieron a hacer este tipo de jornada. Pero, desde que pasó el tiempo de la afectación principal, más nunca se volvió a ver las instituciones y volvió y salió un brote. Pero el protocolo nuevamente. es el mismo de prevención. Para eso voy. Y los que usan tanques saben que siempre van a usar tanques y tienen lo que saben. El tema es también, Karen, el acceso a algunos servicios básicos que hace que la gente tenga una alternativa. Sí. Que no hay conciencia, que tal vez no le echan el cloro que dicen, que tienen que taparlo. Eso pudiera ser. Ahora, hay un tema de necesidad perentoria que tienen los ciudadanos que lo hacen, buscar la alternativa, y que eso genera de que se contamine el agua y de que vaya este tipo de mosquitos que afecta. Yo no quisiera que en estos tiempos salga un ministro a decir, como dijo un ministro una vez, mate mosquitos, que eso ayuda a bajar el virus del dengue. Yo quiero que no salgamos con esto. O sea, estamos en tiempos mucho más modernos, tiempos donde la tecnología nos puede ayudar también a detectar cuáles son los focos principales, y yo creo que tienen las autoridades que hacer jornadas permanentes de prevención para evitar más casos mortales como estos. Bueno, con respecto a quién es el responsable o quién debe responder por el inadecuado manejo del dengue, debemos de señalar que es el Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las políticas públicas, tanto a nivel de prevención como de educación, para que estas situaciones no ocurran, tanto a nivel de los propios centros que deben de brindar el servicio de salud y el tratamiento adecuado, como la educación a las familias. La educación en términos de prevención del dengue no se puede hacer una sola vez en el año, tiene que ser un proceso permanente en las escuelas, en la comunidad, con las familias, y hay que involucrar a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, los docentes, el personal técnico y también a las familias. Y es fundamental que se involucren en la acción de prevención y de educación para prevenir el dengue, así como el tratamiento, cómo identificar los primeros síntomas de esta enfermedad y qué tratamiento debe de dársele con las alcaldías, las gobernaciones y los medios de comunicación. Pero en definitiva, no podemos señalar que todos son responsables de esta situación, sino que hay que tomar las medidas y sancionar a aquellos actores del sistema de salud que no han sabido manejar el protocolo de la guía del manejo del dengue, como señaló la ministra en el día de hoy, porque realmente esa alarma de 53 muertes no es solamente para que nos alarmemos, claro, sino que el Estado tiene que tomar, y en este caso el Ministerio de Salud, tiene que tomar las medidas ejemplarizadoras y sancionar cuando ha habido un mal manejo de la guía. Ahora bien, esto hay que acompañarlo de que a los hospitales hay que dotarlos de los recursos fundamentales, tanto a nivel de insumos como de las propias condiciones en las cuales se desenvuelven los médicos para abordar el tratamiento de estos casos. O sea que el Estado tiene que garantizar esas políticas públicas para poder garantizar el derecho a la salud a la población. No es una alarma, es alarmante. Sí. Es bien difícil. La OMS registra de que anualmente, sobre todo en países de clima tropical, de zona tropical, OMS. La OMS, correcto, se habla de que por lo menos con pacientes que incluso requieren internamiento, habla de 500,000 en todo el mundo, y que una población de 50 millones de personas, 100 millones anualmente, porque no solo es aquí, donde quiera que haya clima tropical, que haya este tipo de situaciones, pues evidentemente ¿qué pasa? El tema con el dengue también resulta de que cíclicamente va cambiando. Por eso vemos que hay 1, 2, 3 años que es menos agresivo que otro, porque se va haciendo inmune con el cruce de cepa del virus. Eso va haciendo que nos vayamos haciendo inmunes por un proceso pequeño, estacionario,
que evidentemente a la vuelta del ciclo, entonces ya nos hacemos todos más vulnerables. Es muy difícil que no haya una familia dominicana que no haya tenido un incidente con el dengue, ya sea con el dengue clásico o el llamado hemorrágico. Una de las principales situaciones que, como bien dice la ministra, hay un tema con el protocolo a aplicar, no solo en cuanto a la prevención, sino con el paciente, y es que se parece mucho a la gripe, y que en principio claro, los síntomas que tiene el dengue, incluso hay países como Guatemala, esos países de Centroamérica, en Honduras, El Salvador, que le dicen rompehuesos, igual que aquí, le llaman de muchísimos calificativos, todos relativos a síntomas gripales. Esas fiebres que son características de la gripe son las que aquí también le llamamos rompehuesos, igualmente pasa por allá. Que resulta que hay un tema bien difícil, y es que el dominicano es muy dado a automedicarse. La gente toma al niño o el adulto, empieza a medicarlo con antibióticos, empieza a bajarle los niveles de plaqueta al niño. Cuando llega, casi siempre digo el niño porque los casos más impactantes son con niños. Sobre todo porque el niño es bien difícil de medicarlo, de darle la medicina casera, que es muy buena, los famosos jarabes que hay de guayaba, esas cosas que le dan, el ají morrón, que está probado que lo ayuda. Que sube la defensa, que pero el acetaminofén es el único medicamento que se puede hacer. Entonces hay un tema, como ella lo decía, y es verdad, hay un tema de que mientras más tiempo se retrasa en llevar el paciente a mano calificada y obviamente aplicar un protocolo efectivo, el que manda para este protocolo, evidentemente que va a ser mucho más satisfactorio. Cero antibióticos, llevarlo. En mi caso yo viví bien de frente lo que fue el caso de dengue. Un sobrino de nosotros murió de dengue y eso es bien difícil. Eso no tiene nada que ver con clases sociales. Una clínica muy buena, un cuerpo médico bueno, simplemente le tocó. Dice que el nivel de mortalidad es de 2.5%, o sea que realmente es bajo, pero impacta. Cuando hay 56 víctimas, multiplique eso entonces por ese número. Le dice a usted que hay una gran parte de la población que tiene dengue. Sabrá Dios cuántos andan por ahí que ni siquiera lo saben, porque el primer ciclo, que es el clásico, es bastante estacionario, se parece mucho a la gripe y la gente no sabe lo que tiene. O sea que acudir al médico, verificarse con tiempo. Ya hay pruebas de analítica que te dicen positivo al dengue. Antes eras adivinando por la pintita que le salen en la piel al quinto día, una serie de rasgos que ya uno va aprendiendo cuando lo administra en su vida familiar, pero evidentemente que ir al médico, ser oportuno y no medicarse en la casa. Miren, antes de ir a la pausa comercial, es bueno revisar algunos comentarios a través de la red social Twitter. Lo van a ver ustedes a continuación en pantalla. Por ejemplo, un comentario que llama la atención. El señor Ángel Torres dice: independientemente de que las autoridades les compete asumir los efectos de la plaga, también los ciudadanos debemos crear conciencia. Es parte de lo que hemos estado escuchando por parte de ustedes.